frente a los habitantes de la ciudad de Cartagena y muy seguramente frente a los habitantes de miles de personas del Caribe colombiano y también de la hermana República de Venezuela, que en distancia no es mucha la distancia que se recorre entre la zona fronteriza y esta ciudad de Cartagena para llegar hasta allí, para poder encontrarse con el Papa Francisco, que justamente en su rezo del Ángelus, que dedicó a San Pedro Claver, conocido en la ciudad de Cartagena como el santo de los esclavos, toda una historia centenaria guardan las calles de la ciudad amurallada de Cartagena con esa cosa que ya parece una leyenda, la de San Pedro Claver. Y pues el Papa Francisco rindió homenaje precisamente frente a su basílica en la Plaza de San Pedro en Cartagena, y en ese escenario habló de Venezuela. En el momento que se esperaba quizás para un mensaje del Papa Francisco ante la situación de Venezuela, dada la cercanía geográfica, y dice el Papa que termine la violencia política. Antes de iniciar el viaje, el Papa Francisco hablaba de la necesidad del diálogo en Venezuela. Se reunió con obispos venezolanos, 5 de ellos que tuvieron la oportunidad de encontrarse con él en Bogotá, y en este día domingo es un mensaje quizás más categórico, más directo, hablándole a los venezolanos, encomendándolos a la Virgen y encomendándolos a sus oraciones al pueblo de Venezuela y pidiendo enfáticamente el fin de la violencia, y en este momento de la violencia política en Venezuela. Y en este momento pues el Papa Francisco ya es recibido por el presidente Juan Manuel Santos, por su esposa María Clemencia Rodríguez, la primera dama de la nación, frente a una guardia de cadetes de la Armada Nacional de Colombia, que justamente tiene uno de sus puestos, su destacamento, uno de sus destacamentos más importantes allí en la ciudad de Cartagena. Termina una jornada del Papa Francisco, 5 días de una visita apostólica cargada de mensajes para la reconciliación de los colombianos, para no olvidar la importancia de la verdad como fundamento de la justicia, haciéndole una exigencia muy puntual a los actores armados que están en vías de dar el paso a la política, caso del grupo de las FARC, y otros que están en negociaciones con el gobierno colombiano, como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional, para que digan la verdad de los menores de edad reclutados, para que digan la verdad de los desaparecidos, que en Colombia se encuentran por más de 200.000 durante más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Carlos, también un tiempo de mensaje para la iglesia colombiana, que lo vivimos ayer. Carlos, buenas noches. Carlos, hace un momento decíamos que era una visita pastoral con un mensaje muy político y que llega en un contexto en donde Colombia todavía le costaba trabajo esta reconciliación y este perdón. ¿Tú cómo percibes a los colombianos después de estos 5 días tan intensos y cómo percibes a las fuerzas políticas? Pues sentimientos de optimismo, porque el Papa Francisco, a pesar de lo directo que han sido sus mensajes, de lo puntuales, sin mencionar nombres propios, sin mencionar ni la coalición del gobierno, ni la oposición, ni mencionar ningún grupo armado o que esté en vías de paso hacia la vida política, fue muy directo al sentir de los colombianos. Los colombianos desean paz, pero desean con justicia, con una verdad que le permita a las víctimas entender qué fue lo que pasó y poder sanar sus heridas. Y también ese mensaje de un líder espiritual como es el Papa Francisco, que además de esas connotaciones políticas tiene un mensaje de esperanza y de fe, y eso ha generado muy buen optimismo, ha generado sensaciones de un cambio de posiciones, de aligerar quizás las cargas y las tensiones
Y eso es lo que se puede por lo menos percibir en las calles y también se puede leer en las redes sociales. Sí, Carlos, y bueno, también comentar, ya hacíamos la referencia de que, y tú lo comentabas, de que Cartagena relativamente está cerca de la frontera con Venezuela y se abrió esa frontera para que los venezolanos pudieran ver al Papa, pero además es un tema humanitario ya, con la carencia de medicamentos, de alimentos que hay en Venezuela, cruzan la frontera y estamos hablando de miles y miles de venezolanos hacia Colombia, Carlos. Sí, es una situación muy difícil y específicamente las principales ciudades de la costa norte donde está ubicada Cartagena, también la ciudad de Barranquilla, han visto la llegada masiva de venezolanos a comenzar a buscar vida en este país. Y es una vida complicada, pues la crisis en Venezuela por la inflación, por la situación económica, le restó valor a lo poco o mucho que podía tener la gente en Venezuela, con lo cual podía salir del país y buscarse una vida diferente. El costo de vida de Colombia es muy diferente al costo de vida de Venezuela y eso obliga a los venezolanos a comenzar a emplearse en lo que pueden. Usted encuentra en Cartagena muchas mujeres dedicadas al estilismo, a los salones de belleza, jóvenes trabajando en ventas ambulantes, lavando carros, haciendo los trabajos que pueden, porque la situación para ellos, para los últimos que han venido saliendo, que quizás no tuvieran los recursos económicos para poderse costear una vida o crear una vida nueva en otro país, pues no los tienen, entonces tienen que trabajar. Y el Papa Francisco, en su Ángelus de hoy, después de rezar el Ángelus, también dedicó algunas palabras para esas personas que por motivos económicos han terminado exiliadas en Colombia. Efectivamente, Carlos, el tema de la pobreza ha sido un tema sobre el cual han bordado las homilías y los mensajes del Papa en estos 5 días de visita pastoral que concluyen esta noche. Y recuerdo hace apenas unos días, el jueves, estando en Villavicencio, el Papa decía: la pobreza genera exclusión y genera violencia. Y por eso dijo el Papa, no se puede dar un proceso de paz si el gobierno no se compromete a elevar la calidad de vida de las personas, del pueblo, porque la pobreza genera esas dos partes, la exclusión y la violencia.